Buenas, ¿qué tal están? En esta ocasión les traigo información sobre lo que es software. En este tema tocaremos distintos puntos como qué es software, tipos de software, cómo se escribe el software, importancia del software, ingeniería del software. ¿Qué es software? El software es el conjunto de instrucciones que una computadora debe seguir, es decir, todas aquellas indicaciones sobre lo que tiene que hacer y cómo. El concepto de software engloba todo aquello que está intangible en la computadora, lo que no se puede tocar, como por ejemplo los programas y los sistemas operativos. De hecho, la palabra software en inglés significa mercancía suave, en contraposición con hardware, que significa mercancía dura. Hoy en día la palabra software se ha globalizado como sinónimo de las instrucciones de las computadoras. Si comparamos una computadora con un ser humano, el software vendría a ser como las señales del sistema nervioso que controlan las funciones del cuerpo. Los softwares son variados y deben ser adaptados al equipo electrónico que se desea manejar. Por ejemplo, los aviones, los teléfonos inteligentes y los procesadores de texto funcionan con diferentes software. Cuando usamos la computadora para escuchar música mientras escribimos un texto y buscamos información en Internet, muchos software están activos al mismo tiempo. Veamos los diferentes tipos de software. Empezamos con el BIOS. El sistema de entrada-salida básica o BIOS, por sus siglas en inglés Basic Input Output System, es el software inicial con el cual se enciende e inicia la computadora. Es el software imprescindible de toda computadora. El firmware del BIOS es instalado dentro de la computadora personal y es el primer programa que se ejecuta cuando se enciende la computadora. Los sistemas operativos. Su función es controlar la parte física de una computadora para facilitar su uso al usuario. El sistema operativo toma control de las actividades de la computadora, luego de que el BIOS termina su trabajo de encendido. Existen diversos sistemas operativos dentro de los cuales podemos mencionar el Microsoft Windows, el Mac y el Linux para las computadoras personales, el iOS y el Android para las tabletas y teléfonos inteligentes. El sistema operativo optimiza el uso del procesador, la memoria y los equipos de entrada-salida, permitiendo a los usuarios correr varios programas eficientemente. El sistema de base de datos trata de maximizar el uso de la memoria y disco para permitir a los diferentes usuarios tener acceso a los datos al mismo tiempo. Los programas utilitarios son los programas de mantenimiento de la computadora. Por ejemplo, el sistema de información, utilidad de disco, consola y terminal. Los utilitarios o utilidades son programas diseñados para realizar una función determinada. Por ejemplo, un editor, como ser el Word, un depurador de código, un programa para recuperar datos perdidos o borrados accidentalmente en el disco duro. Los software de comunicación. Una aplicación es un software que nos ayuda a realizar algo productivo o divertido en la computadora. Se escribe para realizar una función particular. Esta función no tiene que estar relacionada directamente con la computadora. Por ejemplo, un procesador de palabras ayuda a los usuarios a crear textos. Existen dos tipos de software de aplicación, el software genérico de uso masivo comercial y el software hecho a medida. Dentro de las aplicaciones genéricas más conocidas tenemos el PowerPoint, la calculadora de la computadora, los navegadores de Internet y el DVD player. Un ejemplo de software de aplicación hecho a la medida es el del sistema bancario, que se encarga de un dominio particular como son los clientes, las cuentas, las inversiones, los intereses y los depósitos de un determinado banco. Los software de comunicación permiten los procesos para que la computadora se comunique entre sí. Ejemplos estos son el correo electrónico, los chatbots y los programas de mensaje como WhatsApp, Messenger y demás. El software embebido. Los equipos de videojuegos funcionan con un software embebido. Este forma parte de un equipo electrónico y se usa para controlar las funciones de las partes físicas del equipo, por ejemplo, en los aparatos de televisión, los aviones y los videojuegos. Cuando un operador presiona un botón en el comando de controles de un avión, el software realiza la función correspondiente. Se caracteriza porque es diseñado en función del equipo electrónico.
Por ejemplo, cuando presionamos el teclado del microondas para que se caliente por 2 minutos a alta potencia, el sistema embebido ordena que el microondas opere al máximo voltaje y se apague luego de cierto tiempo. ¿Cómo se escribe el software? La forma básica de los primeros software fue el código binario actualmente. Los programadores ingenieros de software escriben en lenguajes de programación. Los programas más conocidos son el C++, el R, JavaScript y el programación. La importancia del software. En la actualidad se usa software para controlar prácticamente cualquier aparato electrónico. Se encuentran en los sistemas de controles de aviones, transportes, plantas de energía y también en los aparatos electrónicos que usamos frecuentemente, como hornos de microondas, televisiones y refrigeradores. Los equipos médicos como marcapasos y equipos de diagnóstico son controlados también por un software. En fin, la sociedad moderna depende del correcto funcionamiento de un software. Se refiere a la aplicación de principios de la ingeniería en la construcción de software, es decir, el desarrollo, la operación y el mantenimiento del software. El profesional encargado de esta área se conoce como un ingeniero de sistemas. Quedamos con esta frase de Steve Jobs que nos dice, la tecnología no es nada, lo importante es que tengas fe en la gente, que sean básicamente buenas e inteligentes y si les das herramientas harán cosas maravillosas con ellas. Espero que este haya sido de tu agrado y nos veremos en otra ocasión.